Hola a todos, es mi intención compartir con ustedes el día de hoy el reporte astrológico para los siguientes días de marzo, desde el 16 al 31, para que sepan exactamente a qué nos vamos a enfrentar y puedan tomar buenas decisiones en el futuro, puedan manejar las situaciones con la manera correcta. Ahora, con eso dicho, esta es como la cuarta vez que intento hacer el video, las tres veces anteriores no me salió tan bien, así que ahora tengo un formato que es un poco más breve, más didáctico, y ojalá que un poco más interesante y más fácil de comprender, por eso mi intención es que el mensaje se comprenda más que nada. Así que me voy a referir a la temática principal de la quincena, y después al pasado, la quincena anterior, lo que vamos a tener ahora, y después la quincena que viene después, que sería del 1 al 15 de abril. En cuanto al tono en general, por supuesto que el tono que se mantiene todavía es lo que expliqué con más detalle en la quincena anterior, que es esta especie como de revolución social o tensión social, que se da en base al conflicto que tenemos entre quienes queremos ser nosotros o el camino que tenemos que tomar, versus lo que la sociedad nos dice que es lo correcto o lo que nuestras relaciones cercanas nos dicen que deberíamos hacer. Este ha sido un aspecto bastante tenso porque siento que las tendencias que tenemos nosotros como personas están yendo en caminos que la sociedad no las acepta tan fácilmente, o también incluso los amigos. Por tanto, teniendo en cuenta que está este momento de tensión social debido a la evolución personal de cada individuo, es que es bueno que tú te mantengas auténtico contigo mismo y con tus necesidades. Que sepas aprender bien cuáles son las relaciones que te hacen bien y cuáles son las relaciones que te frenan. Y las que te frenan, buscar básicamente un espacio de alguna forma posible de que no te dañen o no te frenen, no te afecten, no te influencien negativamente tu propia progresión espiritual. Así que en ese sentido, la temática que está envolviendo todas las situaciones actuales es esa suerte de tensión social y la necesidad del individuo de poder liberarse. En ese contexto, en el pasado, la quincena anterior, tal como ustedes lo experimentaron y tal como lo expliqué, fue un inicio de mes difícil porque estábamos bastante confundidos, teniendo en cuenta que habíamos pasado situaciones tan intensas y tan dolorosas por ser un cierre de ciclos, tan llenas como de situaciones del pasado, de elementos confusos, porque estamos con la influencia de Piscis y con Neptuno, y más encima de esos aspectos siendo una oposición con el nodo norte de la luna en Virgo, significa que de verdad no teníamos ni idea de qué hacer muy bien. Sabíamos que teníamos que hacer algo, que teníamos que crear una rutina que fuese útil, pero teníamos dificultades a la hora de mantenerla porque estábamos francamente súper confundidos y pensando acerca de las cosas que nos pasaron. Así que en ese sentido, más que una época de avanzar, la época anterior, la quincena anterior, fue una época de confusión, de cerrar ciclos, de enfrentar a tu subconsciente y de sanación. En ese sentido, si acaso sienten que no avanzaron tanto, no creo que haya sido el enfoque de la quincena anterior. Era estabilizarse, era simplemente sanarse y tratar de sentirse bien. Ahora, teniendo en cuenta que tuvimos un inicio de mes tan difícil, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? Esta del 16 al 31. Y la verdad es que yo personalmente cuando empecé a estudiar el proceso tengo bastante esperanza y expectativa ante lo que vamos a vivir, específicamente por la ruta que va a hacer Mercurio. Mercurio va finalmente a pasar de Piscis, que es nuestro pasado, nuestro subconsciente, todo lo que está, lo invisible, hacia Aries, que es el yo. Lo que significa que nuestro intelecto va a dejar de estar tan preocupado en cuanto a las emociones del pasado, las heridas del pasado, y va a estar más espontáneo, va a ser más dinámico. Vamos a ser más impulsivos, vamos a ser capaces, y no solamente impulsivos es el tema, porque cuando Mercurio pase por Aries y a Tauro a final de mes, se va a encontrar con Venus en retrógrado y después se va a encontrar con Urano. Y después finalmente en Tauro va a estar un poco más cerca de Marte, aunque todavía no se van a juntar. Significa que siento lo que yo sentí cuando observé esa progresión es que nosotros vamos a tener muchos momentos de eureka. Muchos momentos de autocomprensión, de cómo ahora entiendo por qué está pasando lo que está pasando. Ahora entiendo por qué siento la necesidad de actuar de esta forma. Ahora entiendo y ahora comprendo y estoy a la siga de ese proceso. Estoy de acuerdo con ese proceso, va a haber una comprensión intelectual. Y va a haber un acuerdo intelectual que va a ser bastante favorable para hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque al mismo tiempo que comprendemos más cosas de nosotros mismos, vamos a comprender el propósito de los retos que nos espera más adelante, de las cosas que tenemos que hacer para poder expandirnos. Entonces, si bien es cierto, puede que los retos que tengamos más adelante sean difíciles, el solo hecho de comprender las cosas que tenemos que hacer ya va a ser como el proceso un poco más tolerable, porque lo vamos a entender.
Entonces lo que yo escribí acá es como son buenos tiempos. Vienen momentos de eureka, vienen momentos de comprendernos a nosotros mismos, de ser quienes somos nosotros realmente, porque nos entendemos y nos conocemos. Viene una época de integración de experiencias pasadas y de valores internos, de evolucionar y de cambiar, de entender nuestro propio camino personal y reto personal. Va a ser una época difícil y lo vamos a comprender, pero vamos a tener nuestro intelecto a nuestro lado, no en nuestra contra. ¿Qué es la diferencia de la quincena pasada? La quincena pasada era muy confusa. La quincena de ahora va a ser respondiendo y como revelando un poco, lanzando, más que lanzar un rayo de luz, es no pensar tanto en esa confusión del pasado y empezar a actuar de una forma nueva, más alineada con quién eres tú por dentro. Entonces el presente se ve súper bueno, esta quincena se ve muy buena. Sin embargo, el periodo de introspección no va a terminar, va a durar hasta el 28 de abril. Y de hecho yo diría hasta el 8 de mayo, porque el 8 de mayo es cuando Mercurio pasa de retrógrado a directo una vez más. ¿Qué significa esto? Significa de que Venus en retrógrado va a volver a Aries, va a volver a Piscis y después finalmente pasa a Aries de nuevo. Pero a final de mes, Venus va a entrar una vez más a Piscis y va a hacer una conjunción con Quirón, lo que significa que es muy probable que durante el final de mes y específicamente la siguiente quincena, que es lo que viene en el futuro, sea una quincena que sea con bastante claridad mental, pero enfrentando algunas situaciones del pasado de una mirada distinta, con una perspectiva distinta. Puede ser un poco doloroso, pero al menos ahora vas a saber exactamente lo que estás haciendo y qué es lo que deberías hacer. Ya no vas a estar más confundido, sino que simplemente vas a estar procesando esas emociones que todavía deben ser depuradas, porque es el proceso que Venus en retrógrado te ofrece. Básicamente el poder redefinirte como persona, cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las cosas que no te gustan y cómo esas preferencias afectan el tipo de gente que atraes en tu vida. Si acaso ese tipo de gente es buena o es mala. Entonces, en el futuro, el proceso de introspección y de crecimiento personal va a durar igual y va a durar hasta el 28 de abril. Específicamente porque vamos a tener Júpiter en retrógrado, vamos a tener Saturno en retrógrado, vamos a tener Venus en retrógrado, después el Mercurio también en retrógrado. Esos 4 planetas en retrógrado, como del 11 de abril hasta el 15 de abril, va a ser un periodo que va a estar bastante marcado por la introspección, por el pensar lo que hemos pasado, el cómo eso modifica nuestra forma de ser y quiénes queremos ser nosotros para el futuro, para obtener o atraer las cosas que queremos vivir. Así que básicamente ese es como el proceso que se viene adelante. Puede que no te guste, pero al menos lo vas a entender y lo vas a trascender pronto. Así que en ese sentido siento que es un buen proceso, es un proceso que al menos va a tener el apoyo y la guía intelectual en este momento. Ya no vamos a estar tan perdidos, vamos a tener bastantes aspectos positivos que van a impulsar o van a mantener como algo sustentable los esfuerzos que hagamos para poder ir detrás de lo que queremos realmente. Como Marte en Tauro, Mercurio con buenos aspectos a Saturno y a Nodo Norte, y por supuesto Venus en retrógrado que... Bueno, de hecho el Sol también pasa a Aries, lo que significa que nuestra esencia va a ser más dinámica también. Por tanto, creo que el tiempo es como el final del periodo de reflexión. La segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril. Es como el clímax. Esta debería ser como el último proceso porque están todos los planetas pasando ya a Aries. Ya se está cumpliendo un ciclo claramente, astrológicamente. Entonces, lo difícil ya pasó. Solamente queda revisitar eso y seguir adelante con los nuevos conceptos que has aprendido de ti mismo. Eso es básicamente. Espero que este video te haya servido, te agradezco mucho tu suscripción, tu like a mi video, lo aprecio bastante, tu comentario si acaso este video te puede permitir tomar buenas decisiones porque esa es mi intención. Y espero que sea lo que sea que te pase más adelante, puedas estar de una buena forma y puedas evolucionar de una forma eficaz, que te llene, que te haga feliz. Te deseo lo mejor. Cuídate, cualquier cosa, mi contacto está justo en la descripción que está abajo, mi email y mi Facebook está justo ahí abajo, por si deseas contactarme. Cuídate, espero que estés bien, nos vemos, chao.